en nuestro tercer episodio de este podcast 100 años y contando. Es un podcast que hemos creado junto al Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Trabajo Social. Es un podcast que tiene 3 secciones. Tenemos siempre una invitada estrella que nos acompaña, una sección que se llama 100 Voces, que recoge las miradas desde distintas perspectivas y tradiciones respondiendo a una pregunta a propósito de los 100 años del trabajo social, y una sección que llamamos Viajeras. Justo en este momento me acompaña Víctor Orellana, que es nuestro compañero de equipo en este podcast y que ha sido uno de los creadores, no solo de Viajeras, sino que también de la idea de 100 años y contando, o 100 y contando. Víctor, ¿por qué no te presentas un poco a nuestra audiencia, que no te conocen, te han visto solo en la trastienda, y por qué 100 y contando? Bueno, Víctor Orellana aquí, 100 años y contando, porque claro, hay formas y formas de conmemorar estos 100 años, ¿no? Entonces, hay formas y formas de conmemorar 100 años porque hay formas y formas también de abordar y comprender la historia. En ese sentido nos seduce mucho más la idea de una historia viva, ¿no? No una historia que uno visita en un museo como algo muerto, sino como una historia viva, que se sigue escribiendo, que se sigue contando. Y la sección de Viajeras, para los que no la han visto, acontece al interior de cada episodio. Y le voy a dejar a Víctor un ratito para que nos cuente a todos cómo surge esto de Viajeras. ¿En qué estabas pensando, Víctor? ¿Cómo lo armaron? Bueno, la viajera es justamente una forma de honrar, o de tratar de honrar esa idea de que la historia es una historia viva, ¿no? Y en ese sentido es un regalo que nos hemos hecho para poder conocer esos rincones de nuestra historia que muchas veces pasan desapercibidos, no son tan conocidos. Lugares donde nuestras colegas visitadoras, asistentes o trabajadoras sociales han llevado adelante con mucha fuerza el oficio, y la idea de la viajera es poder mostrar eso en la totalidad de sus expresiones y todas sus contradicciones también. Pero la viajera se pega como unos saltos. Esta idea de los saltos a mí por lo menos me genera algún tipo de distorsión. ¿Por qué hay saltos en este relato? Mira, ahí el juego, creo que es el juego más desafiante, más atractivo y como bien digo, más desafiante tal vez de pensar una idea de viajera, que aquí necesariamente tenemos que recurrir a quien nos inspira en una forma de abordar la historia, que es Walter Benjamin, ¿no? En esta idea de Walter Benjamin nos invita a pensar no en una historia cronológica. La historia cronológica, dice Benjamin, es la historia oficial, es la historia de los vencedores. Nos interesa, en ese sentido, va a decir Walter Benjamin en la tesis 2, prestar oído al eco de esas voces que dejaron de sonar. Y en ese sentido, son esas voces que dejaron de sonar las que nos interesa recuperar, y que tal vez no tienen la épica de las historias oficiales, sino que tienen la épica de lo cotidiano, de un oficio que se ha hecho a pulso durante 100 años. Entiendo perfecto que lo que quieren recuperar es como la historia de la profesión en distintos como episodios, pero son tantas las historias de la profesión en 100 años. ¿Cómo eligen cada episodio? Claro, eso también me parece importante. Sí. ¿Qué decisiones hay detrás ahí? ¿Cómo elegir en ese sentido? Nos interesa. ¿Y por qué no es cronológico? ¿Por qué estos saltos que a ti te llaman la atención? Es porque en Benjamin también nosotros tenemos la idea de que todas esas historias están cargadas de tiempo presente. No importa cuándo sucedieron, en qué lugar del calendario acontecieron. Tienen algo para decirnos, algo para contarnos. En ese sentido, la idea del tiempo de la hora, el Jetzeit que llama Benjamin, el concepto en alemán es el tiempo de la hora, un tiempo presente. Entonces todos estos momentos están cargados de historias que tienen algo para contarnos a las nuevas generaciones en el tiempo presente. Queremos invitar entonces a nuestra audiencia a escuchar el tercer episodio de Viajeras. Solo recordar que Viajeras había estado anteriormente en un fundo en Chile. Había estado en un proceso de reforma agraria, en un proceso de alfabetización, y aparece en otro espacio, aparece en otro momento. Entonces, del capítulo 2, que había estado en alfabetización y reforma agraria, aparece en otro lugar. Vamos a mirar dónde está Viajeras ahora. Viajera. Episodio 3. ¿Puedo hacerle una pregunta?
Berta, 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 ¿qué hace usted aquí? Ya pues, la estamos esperando. ¿Encontró las ollas de la leche? Hola, sí, las encontré. Al tiro las llevo. Ya, qué bueno. Mire que ya llegaron los niños. Seguimos por el pasillo y nos adentramos en la casona. Tenía varias piezas con carteles en las entradas. Directora, botica, sala de espera, sala de baño. Era una gota de leche. Un lugar para alimentar a niños pobres. No sé cómo ni por qué, pero yo sabía quién era. Sabía dónde estaba y sabía lo que tenía que hacer. Mire, ahí está su sala. Nos vemos más tarde. Ya, gracias. Hasta luego. Apareció Berta. ¿Andaba perdida? No, me demoré un poquito, pero ya estoy. Ya, qué bueno. Yo ahora me voy con el doctor a la sala de exámenes. Hasta luego. Que le vaya bien. Cuando salió mi compañera, me vi sola dentro de la sala. Había estantes con carpetas y muchos papeles. Creo que empezaba a comprender lo que me estaba pasando. Sí, pase, adelante. Entró una joven madre con su hijo recién nacido. Disculpe, ¿aquí eso de la encuesta familiar? Sí, aquí es. Siéntese por aquí. Le voy a hacer unas preguntas, ¿ya? Bueno, permiso. Primero, ¿cuál es su nombre? Me llamo Isabel. Isabel. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 22 años. ¿Y su bebé? Tiene 3 meses. Cuénteme. ¿Dónde vive? En el pabellón 83. Queda cerca del castillo del parque que le dicen. Ah, sí, conozco por ahí. ¿Y en su casa quiénes viven? Bueno, en nuestra habitación vivimos yo, mi marido, mi hijo y un hermano. ¿Ellos en qué trabajan? En la mina, pues señorita. Como todo el mundo aquí en el pueblo. Dígame, ¿cuántos hijos más tiene? Tengo 3 más. Bueno, tenía. Porque el más grande se me murió. ¿Por desnutrición? No. Si mi Pablito tenía 8 años, se murió el mes pasado. En una corrida que hubo en la compuerta número 12. Allá abajo, en la mina. A mí me gusta mi pega, ¿sabí? Me gusta. Pero también me duele. El más grande se me murió. Si mi Pablito tenía 8 años. Señorita, antes de irme, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Pregúnteme nomás. Mire, yo le doy las gracias por todo lo que hacen por los niños. Pero dígame una cosa. ¿Qué saco yo con alimentar a mi hijo? Si la mina me lo va a matar igual. No supe qué contestar. Mis pensamientos adquirieron la apariencia de una cripta enlutada, llena de sombras. Chao, señorita. Muchas gracias.
Continuamos aquí con 100 años y contando. Viajeras nos llevó a los años 30, a la gota de leche, a Coronel, Lota, ciudades que en el fondo representan un montón de significaciones para pensar la cuestión social, sobre todo en los años 30. Quiero presentarles hoy día a nuestra invitada, Teresa Matus, decana hoy día de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Teresa Matus es doctora en Trabajo Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro y es doctora en Sociología por la Universidad Cándido Méndez de Río de Janeiro, que se llama UPERT. Es un gusto, Tere, tenerte con nosotros en este tercer capítulo de este podcast y agradecerte también que te hayas hecho un espacio en tu agenda para venir a conversar con nuestra audiencia acerca de los 100 años del trabajo social. Y hemos tomado esta idea de la gota de leche precisamente porque la Tere estuvo en este oficio de reinventar la memoria hace mucho tiempo atrás. Pero antes de meternos a este libro, que ya Yanina y yo mostramos al primer capítulo, quiero que le cuentes a las personas que nos escuchan cómo llegaste, Tere, al trabajo social. Bueno, la verdad, pocas cosas pueden ser tan alegres como este momento. Que si uno hubiera pensado, vamos a estar aquí, Gaby, con el Víctor, la Yanina, celebrando los 100 años del trabajo social en la Universidad de Chile, o sea, hubiéramos dicho, nos pasamos. Entonces, es así, pero una tremenda alegría estar aquí y de esos caminos tan sorpresivos de la vida. Mira, yo entré a la Universidad de Concepción. Mucha gente piensa que estudiaste tú en la Católica o en la Chile. Este es el primer mito que vamos a desmontar. Tere Matus estudió en Concepción. Tengo todo que ver, en este caso, con Lota, con Coronel. Mi abuelo era justamente vivía en el Lota Schwager. Entonces, yo entré a la Universidad de Concepción siendo joven como uno puede serlo a los 16 años. Y era marzo del 73 y yo entré a estudiar medicina. Imagínate, era Miguel Enríquez, el presidente del centro estudiante, y la idea era que si tú querías hacer algo, tenías que estudiar medicina. O sea, la idea de salud pública y lo social era así total y completa. Bueno, de más está decir que en septiembre vino el golpe militar y después yo persistí, entramos 280 compañeros, cuando volvimos al año siguiente éramos 172. No necesariamente todos eran detenidos desaparecidos, pero muchos de ellos sí. Sí, porque hay que decir que la Universidad de Concepción era una universidad muy política, había un proyecto político detrás. Y por lo tanto me imagino que fue también víctima de la represión y en la dictadura. Totalmente. Entonces, justamente de ahí, esa idea, además, de no solo el signo, el himno de eso, de por el desarrollo libre del espíritu universitarios arriba y de pie, es una cosa muy importante en mi vida. Y entonces yo estudié 3 años de medicina y bueno, un día dije, parece que el hospital no es lo mío. Y entonces, sin decirle a nadie, estudié, di la prueba de aptitud en ese tiempo y me fui a inscribir a Trabajo Social. Hay que decir que Trabajo Social en Concepción era bien emblemática. Estaba en unas casitas atrás en la universidad. ¿Era en esa época que estamos hablando? Tal cual. Y el segundo año ya nos mudamos al edificio que compartíamos después con sociología y con psicología, y después, bueno, empezó ahí la Facultad de Ciencias Sociales. Pero así llegué yo. En esa época, Tere, ¿qué pensabas que ibas a hacer? Bueno, mira, la diferencia de estar en medicina y llegar a trabajo social me pareció sencillamente así, gloriosa. Porque además era como claro, era explícitamente crítico y era, por supuesto, enteramente falso, porque estaba fundado en la dicotomía. Entonces, la pregunta era, o tú ibas a servir al sistema o ibas a reaccionar contra el sistema. Perfecto. Entonces, imagínate si alguien iba a decir que iba a estar conservando el sistema. Entonces, en este caso, tal vez lo que se empieza a instalar en mí es dudar de ese presupuesto.
Que fuera dicotómico. Que fuera dicotómico, Entiendo. que fuera dicotómico. Que fuera esencialista en términos de era muy bueno, metafísico, malo. era muy polarizado, además, bueno, en tiempo de la dictadura, entonces no había media tinta en este caso, ¿no? Era una pregunta que a nadie de nosotros se nos pasaba por la cabeza. Súper Tere. Vamos a pegarnos un salto a lo Benjamin, ¿no es cierto? Y vamos a ir solo a 20 años atrás, tal vez un poquito antes de eso, cuando tú, con un grupo de académicas, Nidia Elwin y Alicia Fortes, deciden reinventar la memoria del trabajo social en su proceso de profesionalización, precisamente en estos primeros 25, 40 años del trabajo social. ¿Cómo surge este libro? Quiero saber qué estaban pensando ustedes cuando se quisieron juntar. Sí, mira, yo venía volviendo del doctorado de trabajo social en Río de Janeiro. Ya. Y por supuesto, un poco lo mismo que decía Víctor a propósito de las viajeras, la influencia de Walter Benjamin. Entonces, es un libro que está hecho en un concepto del origen. Y el origen es lo desclasificado, es lo contrario a la génesis. En ese tiempo estaba de moda un libro sobre la naturaleza y génesis del trabajo social. Y yo con mi amigo, el Carlos Montaño, yo decía, Carlos, te pasaste porque inventaste una cosa de dos conceptos que no existen, porque el trabajo social no tiene ni génesis ni naturaleza. Entonces, era un ambiente, además en Río de Janeiro, en los Ferreyota, súper controversial y qué sé yo, estupendo. Y entonces, quisimos, cuando yo volví, yo dije, hay 40 años del trabajo social en Chile, del 25 al 65, que son desconocidos. Sí. Pero el libro no cuenta nada de la cronología, un poco como tú decías, sino que arribamos a 5 tesis. Entonces, mostrar que el trabajo social no hace el paso del oral a lo escrito. Mostrar que las primeras directoras tenían una raíz política. Sí. Y yo creo que eso fue... Y tenían un principio de resistencia que me encanta además mucho en esas primeras directoras. Totalmente, totalmente. Y entonces puede que a ti no te guste la pluralidad de la política, pero, o sea, por supuesto, la Lucía Sepúlveda, los talleres de Recabarren en el Partido Socialista, la Nidia Elwin, que decir, participaba en la Falange y después en la Democracia Cristiana. Y bueno, después, igual la Mercedes Guerra, que llegó a ser ministra de Pinochet. Sí. Entonces, uno puede decir esto. A mí tanta pluralidad como que se me atraganta un poco, pero lo que no puede decir es que la crítica política del trabajo social tuvo que esperar a la reconceptualización, porque eso no es verdad. Esa era una de las premisas que querían desmontar. Totalmente, porque estaba de moda el libro de Manrique Castro y nosotros éramos de los apóstoles a los agentes de cambio. Entonces el libro demuestra que apóstoles no fuimos jamás, porque nosotros no nacimos en la sacristía, nacimos en los hospitales. Y por eso tiene que ver los 100 años de la Escuela Alejandro del Río. Sí, claro, que además es una escuela que ya sabemos que fue fundada, ¿no es cierto?, en la Junta de Beneficencia que después se conformó en el Ministerio de Salud. Eso se lo decimos a nuestra audiencia también para poder situar el vínculo, ¿no es cierto?, ineludible entre el trabajo social y el movimiento higienista y sanitario en Chile. Eso es muy bonito porque, por ejemplo, mañana a las 12 del día, sí, es verdad. Entonces, digo, no podemos decir mañana, es cierto, porque pero este mira, podcast es inmemorial. Es verdad, es verdad. Pero hagamos del mañana una extensión. No fue ayer, será mañana. Muy bien, muy bien. En un pasado. El Hospital de la Florida lanza un texto donde han trabajado muchas profesionales, entre ellas trabajadoras sociales del hospital público, que se llama el enfoque sociosanitario en la salud pública. Perfecto. Esas colegas del hospital han sido, pero totales. Entonces, eso que nació hace 100 años, en el impulso a la salud pública. Sí, lo entiendo perfecto. Y que a mí me hace sentido desde ese paso de medicina al trabajo social, hoy día sigue siendo una deuda súper pendiente y muy viva. Solo digo esto, ellas consiguieron que no solo exista una agenda de alta clínica,
sino una agenda de alta social en el hospital. Perfecto. Vamos a hacer nuestro reconocimiento a las colegas entonces del hospital, específicamente para que nos puedan no solo seguir en el podcast, sino que a lo mejor más adelante también invitarlas a escuchar en este espacio. Absolutamente. Ahí la Marisa, una colega total. Tere, ineludiblemente tú has aportado a la producción del conocimiento en trabajo social en Chile, pero también has aportado muchísimo al debate sobre las propuestas críticas. De hecho, tenemos aquí varios de los libros que Tere ha ayudado a conformar, ha conformado ella misma. Varios de estos son productos de sus tesis, además, o de sus estudios de posgrado. Cuéntanos un poquito, Tere, ¿cómo defines este aporte, ¿no es cierto? Sí. Que es un aporte intelectual, que hay una posición política detrás. ¿Cómo concibes la idea de la crítica hoy y cómo esa ha transversalizado tu propia formación y también tu pasión, yo diría, por la enseñanza del trabajo social en estos enfoques? Porque vamos a hablar de enfoques críticos en perspectivas plurales, obviamente. Sí, por supuesto. Bueno, en el doctorado de trabajo social surge esa primera idea de las propuestas contemporáneas de la intervención polifónica. Vamos a mostrar para que sepamos de qué estamos hablando. Y ahí hay un concepto detrás, que es ese concepto de Habermas, de la unidad de la razón, pero en la pluralidad de las voces. Y de ahí esa relación con la música a propósito de la polifonía. En ese tiempo yo creía, en este caso, que las conexiones del diálogo podían producir un tipo de conexión que no era para nada un punto anecdótico, sino que un encuentro verdadero desde las diferencias. Perfecto. Y ahí estaba la idea de polifonía, en el fondo, por la posibilidad de conversar. ¿Por qué hablas en pasado, Tere? Súper buena, porque esa es una posición que yo abandoné. Abandoné porque cuando yo escribo después el punto fuga, está hecha sobre la disonancia. Entonces, si tú quieres, uno no sale o yo no he salido de la Escuela de Frankfurt, pero esa idea más radical de Adorno, de que el pensamiento tiene que ser negativo para poder romper, para poder deconstruir, para poder abrir otros mundos, es algo que a mí me hizo mucho sentido. Porque además, es cierto, hay una no solo pluralidad de enfoques críticos, porque en el sentido no puede haber metafísica crítica hoy. Entonces, cualquiera que crea que tiene la verdad sobre lo que está sucediendo en el mundo, déjame decirte que no. Pero no significa poner un punto de relativismo total y cualquier perspectiva da lo mismo. Sí, de eso es algo que discutimos muchísimo con nuestro capítulo 2, que en el fondo no todo vale dentro de las propuestas críticas. Totalmente. Y en este caso específico, a mí me interesa esa idea de disonancia, porque en el fondo hay una pugna por la hegemonía. Pero esa pugna tendría que ser con los ojos abiertos y mirando la dinámica del mundo que tenemos delante. No más bien un mundo pretérito, pasado, o algo que en este sentido uno dice, bueno, eso será en un horizonte. Sí, en un horizonte, pero ¿cuál es el punto para que nosotros podamos incidir como trabajadoras sociales en ese mundo, ¿no? Entonces, en este caso llama a una reflexión profunda que sea de los conceptos, ¿no? En este caso, los conceptos tienen una potencia, ¿no? Como diría Rodrigo Cordero, tienen una fuerza. En los conceptos. En los conceptos. Sí, perfecto. Y por eso la idea de que el trabajo social es un pensamiento y no una intervención en primer lugar. Porque en este caso, tú es desde la producción de conocimientos que tienes, desde la forma de mirar las cosas que tienes, que te abren distintos caminos para poder implementar. Entonces, por lo tanto, la intervención o el ejercicio profesional sería más bien una consecuencia de ese pensamiento. Totalmente. ¿Siempre en la Escuela de Frankfurt? Siempre en la Escuela de Frankfurt, pero como una posibilidad. Ya. ¿Me entiendes? Sí. En ese sentido, yo diría que es una crítica. No es la crítica. Ya, perfecto. ¿No? Así como yo también, y eso nosotros discutimos un montón,
la crítica ya no tiene sujeto. Sí, esa es nuestra discusión con Tere interna, donde efectivamente yo todavía defiendo a los sujetos y lo voy hasta el final. Entonces, y Tere me los ha matado como 32 totalmente, veces. y vuelvo a cometer el asesinato. Sí, ¿Me aquí. entiendes? Para mí no hay sujeto, pero tampoco hay macrosujetos. Ya. Mi máxima preocupación son los macrosujetos, ¿no? Porque hablan de algo que no solo no existió A nunca. ver, detente un poco en eso y Sí. explícale a la audiencia quiénes son esos macrosujetos. El pueblo, Ya. el creer como Fanon todavía que de los desesperados nos vendrá la esperanza. Mira, te puedo decir así, de los desesperados nos vendrá mi ley. Y por lo tanto, en este caso tenemos que tener una crítica lúcida o una crítica travestida, que es como yo empecé a pensar en Sí. esa idea, junto con esa idea del nuevo espíritu del capitalismo, de Boltanquí, la idea del Sí. imperio, donde el capitalismo fagocita la crítica antes que la crítica reaccione. Entonces, si nosotros somos muy reconocibles, tenemos las clásicas posiciones, vamos con las banderas, aquí vienen los críticos, entonces la posibilidad de incidencia, pero incluso la posibilidad de comprensión del mundo que tenemos delante, se va achicando. Me gusta la idea de cómo se van achicando estas ¿entiendes? Como en posibilidades. vez de poner un zoom que te vaya abriendo, es una idea que se está tornando, no sé, anacrónica. Pongamos un zoom. Le he Sí. pedido a la Tere que traiga un objeto de su oficina y ha traído este cuadrito y nos va a contar por qué hay un rinoceronte en un barco y qué tiene que ver esto con las cuestiones que que a ella hoy día le están preocupando, ocupando y de algún modo también apasionando, porque claramente, Tere, hay pasión también O sea, en sin es- eso no hay vida. en este interés. Voy a mostrarlo a la cámara, pero como no sé cuál es la cámara, voy a mostrarlo a las dos cámaras. Súper. Mira, esa es la foto de una película de Fellini que se llama Y la nave va, ¿no? Entonces, tiene una lectura bien paradojal, ¿no? Y que uno dice, mira, chuta, tengo un rinoceronte arriba del bote. Pero igual vamos que se puede, ¿me entiendes? Entonces en este caso, mi primera entrada al animal tiene que ver con que nosotros somos un oficio, una profesión, una disciplina, que no necesitamos un contexto perfecto para operar. ¿No? Ya, pero la estás poniendo difícil, igual chantándolo en rinoceronte O por sea, delante, sí. es que no es menor, no es menor, porque a veces Ya. somos nosotros mismos los que creamos el animal. Sí. El animal muchas veces nos viene de fuera. Somos nosotros los que inventamos esos animales Bueno, las fantásticos. burocracias, ¿no es cierto? La burocracia, Los el cuento que el sistemas. trabajo social tiene caso, grupo y comunidad, que el trabajo social se despliega en la Ya, práctica. ejemplos múltiples de rinoceronte por todas partes. Y formación universitaria. Entonces, por ejemplo, nosotros, y tú lo sabes muy bien porque lo Sí. inventamos juntos, sacamos el rinoceronte del bote. Son aquellas cosas que Guillebeau llama fidelidades inevitables. O sea, en algún momento las disciplinas para crecer tienen que desembarazarse. En ese sentido, un pensamiento negativo. Sí. Tienen que deconstruirse, tienen que decir, esto ya no va más. Bueno, ya estabas reinventándote desde antes, Bueno, así que claramente hay algo ahí sobre... Entonces, en este caso específico, ¿qué dijimos nosotros cuando tuvimos esa enorme suerte de volver a reabrir trabajo social acá en la Universidad de Chile? Dijimos, no hay práctica, hay núcleo Perfecto. de investigación y desarrollo. Dijimos, no hay caso, no hay grupo, no hay comunidad. ¿Tú te acuerdas que fuimos al Senado Universitario y nos dijeron, pero no hay cursos de familia, se pasaron? Y nosotros dijimos, no. ¿Y qué hay entonces? Y dijimos, por primera vez, bueno, tenemos cursos de género con una perspectiva interseccional. Era plop porque era Estamos hablando de hace 10 años atrás. Así Entonces, que en fin. este rinoceronte en este barco va a quedar en una fotografía, por cierto, porque este es un cuadro que la Tere tiene en su oficina y no nos va a dejar pegado en este panel, Tere, porque la idea nuestra es ir llenando el panel que tenemos atrás con las imágenes de nuestros invitados. Me dicen en el interno que se nos está acabando el Por tiempo. supuesto. Un par de ideas para cerrarte, Sí. que quieras reafirmar. Claro, mira, quería contarles lo que estoy escribiendo ahora ¿Ya? para poder hacer un tipo
de saltos en el sentido bien de la teoría crítica. Estoy escribiendo para la enciclopedia Palgrave, que tiene que ver con teoría crítica, una cosa que se va a llamar policrisis y las tareas de la crítica. Entonces, muy brevemente, solo quiero citar la poética en la cual parto, que es una novela de Jérôme Ferrari que se llama El sermón de la caída de Roma. Y dice así: sabemos esto, para que surja un nuevo mundo debe morir un mundo antiguo. El intervalo que lo separa es incierto. Tal vez podamos reconocer los signos que anuncian la desaparición, el silbido de los obuses o el disparo de un obturador en las noticias. La mano de una joven que en plena noche cierra la puerta a aquello que su vida no debería haber sido, o la vela cuadrada de un navío surcando las aguas del Mediterráneo en el Golfo de Hipona, llevando desde Roma la inconcebible nueva de que aún existen hombres, pero ya no su mundo. Y a mí me parece que nosotros hoy día a veces tenemos incluso instalado en las perspectivas críticas un mundo que ya no existe más. ¿Por qué? Porque hoy día creo que hay un concepto que diversos autores, no me voy a meter en eso, pero han denominado policrisis, y que por lo tanto es una crisis que se entrelaza paradojalmente. Sí. El cambio climático, sí. Ese texto estupendo de la Laura Gallardo y la neoyorquisa, donde dice, mira, esto tiene que ver con el antropoceno, tiene que ver con la destrucción planetaria. La economía, donde aprender de la complejidad de los sistemas ya no nos sirve pensar solo en una lógica económica. Perfecto. El texto de Juan Pablo Luna, La democracia muerta, donde hoy día el resurgimiento de perspectivas autoritarias, no solo de la derecha, no, claro, tiene que ver justamente con posiciones que adelgazan la democracia. Entonces también llegó la hora de reinventar la democracia frente a esos nuevos tipos de autoritarismo, y ciertamente eso nos pone otro escenario y otras tareas para la crítica. Entonces, solo para redondear, esa tarea estás... esa es la idea que estoy trabajando, y entonces las tareas de la crítica serían reinventar la crítica, sí, en un punto reconstructivo, reinventarla negativamente, en el sentido de decir, de encontrar las fallas y decir esto ya no más, volver a desmontar el animal del bote, para abrir otros mundos. O sea, aquí hay un punto que tiene que ver con el principio de esperanza de Bloch, donde Adorno va a decir, mira, solo el desespero, la negatividad más radical, pero en esa negatividad no da lugar a cualquier cosa, da lugar a un desencanto, pero fructífero, o María Benjamin, un pesimismo, pero organizado, que se transforma en camino. La idea de la ruina, donde solo si tú tienes la ruina delante, ves nuevos caminos por doquier. Entonces, es un texto que termina llamando a la incertidumbre de la reinvención. Sí. Donde no está dicho. Ay, me encanta esto, que 20 años después, entonces, de la reinvención de la memoria, volvemos a... Sí, en este contexto yo creo que más que nunca, son acuciantes las tareas de la crítica, siempre que nosotros no hagamos de la crítica un dogma. Muchas gracias, Tere. Queremos agradecerle a Tere la participación en este podcast, nuestra invitada en nuestro tercer episodio. Tenemos ahí regalitos para ella. Y quería preguntarte, Tere, ¿quién fue tu referente que marcó tu formación en el trabajo social? Yo, 3 maestras inolvidables. 10 segundos para responder, porque es la misma regla que tienen Por nuestras supuesto. voces. La Lucía Sepúlveda, la Nia Elwin, sin lugar a duda, en este caso, 2 enormes maestras chilenas, y sin duda mi queridísima Marilda Yamamoto en mi tesis en Brasil. Muchas gracias, Tere. Vamos a 100 voces. Quienes marcaron mi profesión de trabajadora social es Virginia Satir y Nidia Elwin, quienes se enfocan en la intervención familiar y la comunicación. Paulo Freire, desde la pedagogía del oprimido,
Orlando Falsborda desde la investigación Acción Participativa, Esperanza Gómez desde el trabajo social, intercultural y descolonial. Fue la profesora Nidia Elwin, con quien además tuve la oportunidad de trabajar después como colega, ¿cierto?, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue la señora Lucía Sepúlveda como directora de la escuela en la Universidad de Chile. Su ejemplo fue más que una clase. Marcaron mi formación dos colegas mujeres en la década del 2000. Una es Paula Soto y la otra es Soledad Asensio. Ambas colegas me mostraron la relevancia de las ciencias sociales para el trabajo social. Las personas que dejaron una huella más profunda en mi formación: Teresa López, María Olga Solar Silva, Gabriela Rubilar y Patricio Miranda. Maritza Castro Tavara, Clotilde Ordóñez Colque, Victoria Quispe-Arapa, quienes fueron mis docentes de la UNAPUNO, Adelaida Segarra Ceballos y por supuesto Mary Richmond y Margarita Rosas Pagaza. En la época universitaria, mis compañeras y compañeros con quienes teníamos el grupo Puente 5, después Javier Román, Domingo Azul, Elena de la Aldea y Adela Borca. Paola Marchant es un referente en temas de formación en trabajo social por su conocimiento de los debates disciplinarios actuales, por su dominio de metodologías de enseñanza-aprendizaje, de evaluación y por su constante innovación en el aula. Los textos del CELAC: Yamamoto, Manuel Manrique Castro, las profesoras Susana Malacalza, Susana Paloma, Susana Lapsenson, Cela Sierra, y en el posgrado Neto, Carmelita Díaz-Beck, mi directora, Dilcea Bonetti, son las principales personas. Bueno, ahí tuvimos nuestra sección 100 voces. Primero agradecer y bueno, el placer de tener una invitada como la profesora Teresa Matus. Personalmente la conozco de los 17 años, entré a la universidad a los 17, la Tere a los 16, y creo que en ese sentido, a propósito de la pregunta, ¿no?, de los referentes, creo que si yo tuviera que responder, nadie me lo pregunta, pero lo respondo. Te pregunto. Pregúntame. ¿Quién consideras tu referente en tu formación de trabajo social, Víctor? Yo tendría que hablar de dos mujeres. Primero, Teresa, que acaba de estar acá. Con 17 años llegué allá al Campo San Joaquín, en la Universidad Católica. Creo que es una persona que ha formado a muchos de los que hoy día estamos formando acá en la Universidad de Chile y en tantas otras partes. Como dijo un estudiante de esta escuela, escuela de los que hoy día hacemos escuela. Entonces, en ese sentido, es un placer tener tantos años y a mí me llama mucho la atención la pasión, ¿no? Para mí los referentes, una es la Tere, por la pasión con que abrazan el oficio, ponen tantos recursos intelectuales. Imagínate que Fellini, que la novela, todo a pensar el trabajo social. Eso es algo que nosotros tenemos que agradecernos y motivarlo más, porque no lo merecemos. Es una forma de querernos también, y por qué no decirlo, de celebrar nuestros 100 años con regalos que tengan ese ímpetu, esa pasión y por supuesto esa calidad. Y la otra, coincidimos con, salía ahí en algunos de los videos, por supuesto que la profesora Matilda Yamamoto, que tuve oportunidad de empezar a trabajar con ella desde el 2015 en la Universidad Estadual de Río de Janeiro, y hasta el día de hoy continuamos con algunos trabajos. Y claro, también maestra con una pasión impresionante por el oficio, por el trabajo social, unos tirones de oreja cuando uno se iba para otros lados, una relación envergonzada, decía, con el trabajo social. Vamos a valorarnos, vamos a querernos. Una forma muy bonita de Bueno, sí, pues Marilda tiene esa forma de una autoestima como reafirmada con el trabajo social. Con Andrea Raypan, con quien trabajamos precisamente 100 Voces, cuando analizamos estos primeros videos a propósito de los referentes, nos llamaron la atención algunas cosas. Y una de las cosas que nos llamó la atención es que también hay referentes que son grupos, que son pares, que la referencia no siempre es una relación asimétrica, sino que también en las voces de algunos de nuestros entrevistados hay esta posibilidad de encontrarse con otros. Y en mi caso, por ejemplo, un referente importante también ha sido la Araceli, por ejemplo, de Tesanos, que me formó a mí en investigación y aprendí con ella un enfoque etnográfico, ¿no es cierto? La posibilidad de pensar una investigación con una formación de excelencia. Así que me parece que
nos va a dejar pensando. Vamos a tener la pregunta por los referentes también en el próximo episodio de nuestro podcast, así que no se pierda. Si quieres saber quiénes son los referentes de las siguientes 10 voces, lo vas a ver en nuestro siguiente episodio. Sí, y también queremos agradecer a las personas que han interactuado con nosotros en las distintas redes sociales. Estas preguntas que contestan 10 personas, la contestan más personas también en Instagram, en YouTube, qué sé yo. De hecho, sería súper interesante que generáramos una cadena donde pudiéramos nombrar referentes, maestros, ideas, a propósito de esta pregunta, que por cierto la hacemos a unos pocos, pero que podemos amplificar a todos los espacios. No, claro, y es bonito que tengamos también voces de América Latina. Y aquí quisiéramos mandarles saludos también a quienes han interactuado con nosotros en las distintas plataformas. Kelly Venegas, Ned Droghetti, Alfonso Barría, Lorena Sangüesa, Jaime Montero. Y quisiéramos aquí colocar una de las respuestas que nos llegó de Alfonso Barría, que dice, a propósito de los desafíos del trabajo social en sus 100 años, la incorporación al Código Sanitario y una ley de trabajo social que regule el ejercicio y que reconozca la exclusividad universitaria. Bueno, los temas sociosanitarios salieron con mucha fuerza en la entrevista de Teresa Matus a propósito del Hospital de la Florida, pero vemos que también son parte no solo de una reivindicación histórica, sino que de la importancia que trabajo social pueda colocar este debate, ¿no es cierto?, en ese escenario, así que dejamos también abierta esa invitación. Entonces, invítenos a seguir escribiendo en nuestras redes. Vamos a intentar también traer algunas de las cuestiones que ustedes colocan a los siguientes episodios para poder compartir y, por cierto, también hacer de esta tarea una tarea colectiva. Estamos terminando nuestro episodio de hoy. Quiero, antes de marcharnos, que se recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, Instagram. Dennos like también, porque no es que vivamos de los likes, pero por cierto, los likes nos ayudan a tener visibilidad y a transmitir también la fuerza que tenemos en esta invitación. Así que han aparecido en esta pantalla las direcciones de nuestros canales para que se suscriban, nos den like y nos sigan. Y lo compartan, por cierto, con las personas que ustedes consideran que les puede interesar un debate sobre 100 años y contando. Nos despedimos. Chao.